La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ahora, ¿la Iglesia Católica es esa misma iglesia de la Biblia? Vamos a averiguarlo. Esto podemos verlo con las características de la Iglesia. La Iglesia Católica se puede resumir en una frase, que es la misma frase que repetimos todos los días en la misa. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Si logramos comprobar que la Iglesia de la Biblia es solo una, es santa, también es católica y también es apostólica, entonces podemos estar seguros de que es la misma iglesia. Vamos con la primera característica. La iglesia es una, o sea, no hay dos, no hay más de una, singular, solamente una. La Iglesia Católica ha existido por más de 2000 años. Ningún historiador puede decir lo contrario. Muchos protestantes dicen que existe desde Constantino hasta acá. Sin embargo, ningún historiador respetable afirma eso. De hecho, existen listas de papas antes de Constantino, documentos de sacerdotes. Hay santos católicos que conocemos hoy día que existieron antes de Constantino. Un ejemplo de ellos es San Valentín o el mismo San Nicolás. Incluso la Biblia católica, que fue la primera Biblia que se creó, fue elaborada en el año 382. Eso fue después de Constantino. Constantino existió alrededor del año 313. Entonces, 50 años después, cuando se creó la primera Biblia y el Papa dijo: esto es palabra de Dios, solo estos son los libros que tiene la Biblia. Todo eso lo dijo el Papa después de Constantino, y los protestantes hoy día consideran esa Biblia palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Dio libertad de culto. Constantino se convirtió al cristianismo. Entonces el Imperio Romano dejó de perseguir y matar a los cristianos y les dio libertad de culto. Y el imperio normalmente acoge la religión que tiene el emperador. Entonces el Imperio Romano se volvió católico. Ahora sí, vamos a la Biblia. ¿Dónde sale que la Iglesia de Cristo es una? Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la Iglesia de Dios. Primera carta a los Corintios, 15, 8, 9. La Iglesia de Dios en singular. También Pablo nos dice de que no pueden haber divisiones. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Primera carta a los Corintios 1, 10, 13. Porque no todos pueden tener la verdad. Existe una sola verdad. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? O sea, cuando nos unimos al cuerpo de Cristo. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 27-28. Volvemos uno, nuevamente llamando a la unidad. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Primera de Corintios 12, 14. Somos muchos miembros de un solo cuerpo. Por eso no podemos decir yo soy la iglesia, tú eres iglesia. Si yo soy la iglesia, ¿qué pasa cuando me muero? ¿Se muere la iglesia? ¿Queda otra iglesia? Todos somos iglesia o todos somos parte de la iglesia. Eso es lo correcto, pero está equivocado decir todos somos la iglesia o la iglesia soy yo, ya que el cuerpo de Cristo es solamente uno. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Primera carta a los Corintios, 12, 12 al 13. Ya que el cuerpo de Cristo es solamente uno. Y en otra cita Pablo nos recuerda de que hay un solo cuerpo. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4, 4, 6.
Una sola fe, un solo bautismo. Si yo me bautizo en la iglesia católica, no me puedo bautizar en otra. Hay un solo bautismo, un solo Señor. La iglesia es el cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Dónde dice que el cuerpo es la iglesia? Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, Cabeza de la iglesia. Nuevamente en singular. La cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Efesios 1, 22 al 23. Y también en la carta a los Colosenses nos dice lo mismo. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que renació primero de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Carta a los Colosenses 1, 18. ¿Qué es el cuerpo entonces? La iglesia. Todos somos partes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Todos somos miembros de esa iglesia. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene una cabeza? Y esto es lo que inventan los protestantes al crear una nueva iglesia. Están creando un nuevo cuerpo de Cristo, cuando Cristo ya tiene un cuerpo desde los tiempos del Nuevo Testamento. Acordémonos de la cita de Juan. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré, escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Evangelio según San Juan, 10, 16. Hay otras ovejas en otro corral, en otro grupo. ¿Son cristianos? Sí, porque creen en Cristo, lo consideran Dios, pero no son miembros del rebaño de Cristo. Hay otras ovejas en otros rediles, miles, tal vez cientos, miles. ¿Nos tenemos que ir con ellos? No, hay que traerlos al rebaño de Cristo. La iglesia es la casa de Dios. Pero sí tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, ¿Y qué más dice que es la iglesia? columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3, 15. Columna y fundamento de la verdad. ¿Cuántas verdades existen? 2, 3, 30.000, 40.000 verdades. Solo hay una verdad. ¿Y cuál es la columna y el fundamento de esa verdad? ¿La Biblia o la iglesia? Que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es el fundamento de la verdad, ya que la iglesia existió antes que la Biblia. De hecho, la iglesia creó la Biblia. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Segunda de Tesalonicenses 2, 15. Sigamos con otras citas. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe, La unidad en la fe, o sea, no más de una, solamente una fe, solamente una doctrina. y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina, O viento de doctrina. Actualmente hay unas 70.000 iglesias protestantes, todas con creencias distintas, con doctrinas distintas. o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. En el arte de engañar, diciendo yo soy apóstol, yo soy profeta, esta es la iglesia de Cristo, la iglesia católica es la gran ramera del Apocalipsis, todas engañando. Estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca, con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Nuevamente, Cristo dice, yo en la persona de Pedro construiré mi iglesia. Entonces el que construye es Cristo. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Efesios 4, 13-16. Escuchemos cuando Pablo habla acerca de la Eucaristía. Cuando os reunís, pues, en común, eso ya no es comer la cena del Señor. La cena del Señor es lo que nosotros llamamos Eucaristía, la fracción del pan. Eso lo hace únicamente la Iglesia Católica. Porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Aquí Pablo está regañando a los feligreses. ¿Qué más dice? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios? La iglesia de Dios, en singular, y es de Dios. O sea, Dios sí tiene una iglesia. Y acá tenemos la frase completa. La iglesia de Dios, singular, en la Biblia, palabra de Dios.
Que su pastor diga que Dios no tiene ninguna iglesia, pregúnteme si me importa, está mintiendo. La Biblia dice otra cosa. ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros? ¿Alabaros? En eso no los alabo. Primera de Corintios 11, 20-22. Para que la multiforme sabiduría de Dios La multiforme sabiduría de Dios, de eso sí hay mucho. ¿En dónde se encuentran? sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la Iglesia, Efesios 3, 10. En la iglesia, una. Ahora, la iglesia de Dios debe ser una y debe ser visible para que todo el mundo la vea y todos crean. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Para que todos sean uno. Y está comparándonos a como el Padre y Él son uno. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que todos la vean a esta única iglesia, debe de ser visible. Y ha existido una iglesia visible por los últimos 2000 años, para que todo el mundo crea. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Evangelio según San Juan 17, 20-21. Los pentecostales dicen, nosotros somos la iglesia de Dios, porque nosotros nacimos en Pentecostés, porque nosotros salimos en la Biblia. Primero, Pentecostés no es una iglesia, es una celebración. Y ahora, si ellos realmente nacieron en Pentecostés en el siglo I, donde se relata en la Biblia, ¿dónde han estado estos 2000 años? ¿Por qué hasta ahorita salieron? Es que estuvimos ocultos. Entonces no son la iglesia de Cristo, porque Cristo dice que todos tienen que verla para que el mundo crea. Ahora, también Pablo compara la iglesia con una mujer y su marido. ¿Cuántas mujeres puede tener un marido? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. Cristo amó a su iglesia única. Como un marido debe de amar a su esposa. Y ojo el mandato que le está dando a los maridos también. Amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Carta a los Efesios 5, 25. Entonces sí existe una sola iglesia y Cristo la ama. La iglesia es el cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Todos somos partes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Todos somos miembros de esa iglesia. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene una cabeza? La iglesia de Dios en singular. La iglesia es la casa de Dios, columna y fundamento de la verdad. ¿Cuántas verdades existen? Ahora, la iglesia de Dios debe ser una y debe ser visible para que todo el mundo la vea y todos crean.